Buenos días. En la práctica de hoy vamos a ver los sensores de proximidad. Hay 1001 modelos de sensores de proximidad y nos vamos a centrar en únicamente uno, que es el HC-SR04. ¿Por qué vamos a utilizar este? Porque es el que incluye Tinkercad, esa es la simple razón. Para ponernos en situación, vamos a ponernos en una aplicación real, que es implementar un sistema de seguridad en una máquina herramienta. La batería junto con el interruptor y el motor son una máquina herramienta. Muy sencilla. Únicamente tiene un botón de on que cuando lo presionamos el motor gira 1800 RPM. Conforme lo apagamos o no lo toca el interruptor, se apaga. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que no tiene ninguna medida de seguridad y pongamos el caso de que queremos implementar un sensor de proximidad para si alguien acerca la mano por la parte de atrás de la sierra, que la sierra pare automáticamente, por ejemplo. Para eso deberemos ubicar un sensor de proximidad en el lugar adecuado y configurar un control de forma que se pare si detecta que hay una presencia a menos de X distancia. Este va a ser el caso que vamos a utilizar. Para ver cómo funciona el sensor de proximidad que vamos a utilizar, este es el HC-SR04, lo podemos buscar en Google. La primera referencia que aparece en la primera página web es esta, tiene esta forma. No os asustéis porque aparecen muchos integrados. La ventaja que tiene todos estos dispositivos que están hechos para Arduinos, que están hechos para makers, para gente que utiliza la electrónica como hobby. Y eso permite que haya muchas librerías y muchos proyectos ya hechos que te permiten hacer prototipos de una forma muy fácil y rápida. De hecho, aunque es para makers, esto a modo de prototipo, sé que de tanto en tanto, como cosas rápidas, se utiliza en la CMT, en la central de motores térmicos, para hacer pruebas rápidas. Utilizar sensores de ese tipo y Arduino, porque es muy barato y muy rápido. ¿Cómo funciona este sensor de ultrasonidos? Con este diagrama lo vemos muy claro. Lo que hace es emitir una onda ultrasónica a 40 kHz y si encuentra un objeto va a producir un eco que lo mide con el sensor. Uno de los ojos es un emisor y otro un receptor. Calculando el tiempo que le cuesta ir y venir a la onda, podemos obtener la distancia que ha recorrido y por lo tanto saber a qué distancia está el objeto. Vemos que este funcionamiento es un tanto complicado. Hay algunos sensores de proximidad que son más sencillos, como el que hubiéramos utilizado físicamente, y es por eso que necesitamos un microcontrolador. Un microcontrolador es un microprocesador que lleva integrados ciertos periféricos para el control de otros dispositivos. Pueden ser para medir variables analógicas, sistemas de comunicaciones con distintos protocolos u otras cuestiones. El Arduino es una placa de evaluación. Una placa de evaluación es una PCB que tiene tanto el microcontrolador que estamos comentando, que es este cerebro, con funcionalidades para controlar otra electrónica, con periféricos tanto para facilitar la conexión como para programarse de una forma sencilla. Entonces también tiene LEDs integradas, botones y demás. Entonces Arduino es una placa de evaluación que se basa en el Atmega 328, que es un microcontrolador, y tiene la particularidad además de que viene con una librería que facilita mucho la programación. Esa librería se llama la librería Arduino y tiene sus funciones Arduino que facilitan mucho programar. Lo bueno que tiene Tinkercad es que permite programar in situ y debuguear, es decir, encontrar errores, depurar el código en la misma simulación. Haciendo clic en el código podéis observar que, esto os sonará de C, de informática de primero, que
hay una configuración inicial y luego un código que se ejecuta en bucle. Si le prestáis un poco de atención veréis que es muy sencillo, que se escribe en un pin digital, se aplican ciertos retrasos y luego con esta función de pulsing se obtiene el tiempo y en base al tiempo la distancia con la fórmula que habíamos visto anteriormente. Esto es para ver en el monitor serie la medida y finalmente aquí hacemos el control del motor. El control del motor lo he especificado para que si la distancia es menor de 45 centímetros, este pin obtenga un valor bajo, es decir, un 0, y si la distancia es mayor, obtenga un valor 1. De acuerdo. En el caso de que directamente conectáramos esto al motor, he conectado el pin 2, que es el que varía al motor. Observamos que tanto si estamos a menos de 45 centímetros, y también se enciende el LED rojo para que sea más claro, como si estamos a más distancia, el motor no se mueve. Eso es porque el Arduino, la corriente que es capaz de suministrar con estos 5 voltios de voltaje, no es suficiente para que se mueva el motor. Además, hay otro inconveniente. Y es que si hubiera una descarga electrostática, un cortocircuito en el motor, afectaría al microcontrolador. Vale. En principio no debería moverse. Y físicamente el motor no se movería a menos que fuera un motor muy pequeño. En la práctica, si conectáramos a tierra, aquí he hecho una trampa, si conectáramos efectivamente la tierra del microcontrolador al motor, sí que se mueve, pero es porque el microcontrolador, tal y como está simulado, da toda la corriente que sea posible y es por eso que el motor se va a mover muy rápido si efectivamente conectamos la tierra. Voy a hacerlo así porque se va a ver más claro. Si conectamos la tierra del microcontrolador, la masa del microcontrolador a la del motor. Aquí vemos que se mueve a alta velocidad, a 5000 RPM, y si bajamos se para, o prácticamente se para. Esto no nos vale en la vida real, por lo tanto por eso he hecho inicialmente la pequeña trampa. Esto es una cuestión de la simulación y no corresponde con la realidad. Por lo tanto, con esta explicación espero que ya sepáis qué es un microcontrolador de forma intuitiva y más o menos cómo se programaría. De hecho, si miramos aquí nos dan incluso cómo conectarlo. Esto es las facilidades que presta pues, todo esto de utilizar el ecosistema Maker y ejemplos de código, de forma que ya tenéis una base con la que empezar. Esto realmente os puede ser muy útil si en vuestra práctica profesional o en algún caso os veis que necesitáis esto. También entendemos cómo funciona el sensor de ultrasonidos, la necesidad de los drivers de potencia, que es decir, no podemos tener un control complejo con un microcontrolador y conectarlo directamente a un motor que requiera 10 kilovatios. Eso va a ser imposible. Por lo tanto, vamos a necesitar una etapa intermedia. Y lo único que nos queda por explicar de esta práctica es, bueno, vale, estás diciendo que no se puede conectar directamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para tener este driver, esta etapa intermedia que separe el control de la parte de la potencia? Vale. Una forma de hacerlo es mediante un relé. Hay otros acoplamientos, otros elementos que nos permiten hacer un control seguro de las partes de potencia. Un relé, como el que tenemos aquí, no es más que un interruptor que se ejecuta, que abre o cierra un circuito mediante un estímulo eléctrico. Para eso, en particular este relé SDPT,
Si hacemos un poco de zoom, vemos que es un LU5R y lo podemos buscar. Esta es la primera referencia que aparece. Vamos al datasheet. Y no es muy descriptivo, pero aquí vemos el wiring diagram. Es decir, ¿qué tiene por dentro? Lo que tiene son dos terminales que están aislados, dos terminales que están en común y que están conectados a un interruptor, que va a cambiar dependiendo de una bobina. Esta bobina va a atraer, en un sentido u otro, a la cabeza del interruptor. De forma que si aquí hubiera un voltaje positivo y aquí no negativo, cambiaríamos la posición del interruptor, de forma que este pin estaría conectado a estos dos. Así es como funciona este relé. Para ver cómo funcionaría otro, tendríamos que mirar su datasheet. La mayoría siguen este esquema. Es una bobina que crea un campo electromagnético y por lo tanto atrae a este elemento metálico hacia otra posición en la conexión. Dicho esto, como parte de la práctica, lo que os voy a pedir es que conectéis adecuadamente el motor, la batería, este pin del microcontrolador al relé, de forma que cuando el obstáculo, es decir, el elemento que estamos evaluando, esté a menos de 45 centímetros, salte la seguridad y por lo tanto se para el motor. Si estamos a más de 45 centímetros, en este caso 67, el motor debe funcionar. Eso es lo que tenéis que hacer en esta práctica. Y para eso tenéis dos opciones: o maquinarlo vosotros, pensarlo en base a el datasheet de este diagrama, o otra opción, si os es más sencillo, es buscar ejemplos de otros proyectos en Tinkercad que utilicen el relé. De esta forma vais a ver cómo se utiliza de una forma intuitiva y quizás, bueno, os ayuda a poder solucionar este problema. De todas formas, si tenéis dudas, para eso están las tutorías o incluso podéis enviarnos un correo a los profesores. Tenéis 3 tutorías disponibles y nada, espero que nos hagan falta, pero si os hacen falta ya estamos. Muchas gracias.